Hola chicos y chicas, bienvenidos a Aromas de un Gaditano. Yo soy David, para aquellos que no me conocéis, y hoy vamos a hablar, como habéis visto en la miniatura, de 6 fragancias de la casa Penhaligon's. Como sabéis, yo normalmente, cuando hago una reseña, normalmente suelo hablar de la percepción olfativa, las notas que tiene, el rendimiento, ocasiones, situaciones, estaciones, ¿vale? En este caso, a lo largo del vídeo, voy a dejar una serie de píldoras en la que os voy a comentar también ciertos layering que se pueden hacer con esta fragancia, ¿vale? Aparte de eso, para aquellos que continúen viendo el vídeo hasta el final, pues os comentaré, ya que estamos en estas fechas navideñas, en fechas de cena, etcétera, os comentaré qué fragancias usaría yo para estas ocasiones especiales de la casa de Penhaligon, de estas 6 fragancias que tengo en mi colección. Así que chicos, sentaros, poneros cómodos, que tras la intro volvemos. Vamos a hablar acerca de las fragancias que tengo en mi colección de la casa Penhaligon. Tengo 6 fragancias y de las 6 una característica común que prácticamente han tenido casi todas es que cuando recién compradas me las he atomizado, las he vestido, me han defraudado un poco en cuanto al rendimiento y a la proyección y a la estela. Pero hablando con una chica que sabe bastante acerca de esta casa de Penhaligon, ¿vale?, me comentó: David, espérate, aguántalas, que es algo que suele pasar siempre con Penhaligon. Cuando las compras inicialmente, te las atomizas y parece que no tienen ese rendimiento del que hablan, no tienen esa proyección, no tienen esa estela, pero tú dasle tiempo y úsalas, que verás tú como a poco van cogiendo el ritmo, parece que van cogiendo y van cogiendo confianza, y al final acaban teniendo ese rendimiento y esa proyección, esa estela del que todo el mundo habla. Efectivamente, desde aquí, un abrazo, Cristina, por el consejo, y ya hablaremos en concreto acerca del perfume, en concreto, que me pasó eso y con el que estuve hablando yo con Cristina. Desde aquí, si me ves, Cristina, gracias, porque optaba por venderlo y ahora mismo es uno de los perfumes que más aprecio de la colección de Penhaligon. Comenzamos a hablar acerca de los perfumes. La primera fragancia de la que vamos a hablar es de Mr. Sam, The Blazing Mr. Sam. Nota de salida: cardamomo, canela en su salida, corazón, pimienta negra, azafrán y comino. Y en su base, tabaco, vainilla, cedro y pachuli. Una fragancia espectacular, que lo primero que percibes cuando la atomizas es la calidad de los ingredientes que usas, lo bien realizada, lo bien hecha que está la fragancia, chicos, lo redondeada que está, lo equilibrada que está. Si hay a lo mejor alguna nota que tú dices que puedes resaltar en su salida principalmente, pues te diría, es difícil de decir una nota en concreto, pero si tuviese que decir alguna que puede que destaque un poquito más, es la canela, ¿ok? Chicos, una fragancia espectacular, chicos, que la percepción olfativa que tú tienes desde un comienzo es que tiene ante ti una fragancia con un carácter jabonoso, limpio, sensual, elegante, y dices, joder, jabonoso, limpio, elegante, mira las notas y dices tú, pues yo no veo nada a mí que me cuadre con eso, y te digo yo, mira el INCIT. Cuando te das cuenta y miras el INCIT, ¿vale?, te encuentras que tienes geraniol y un compuesto de violeta, ¿vale?, en la formulación de la fragancia. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, este aspecto jabonoso, limpio que tiene la fragancia, chicos, viene dado principalmente por esa composición química del geraniol, ¿vale?, junto con ese compuesto de violeta, que a medida que vais secando, vais tendiendo a una fragancia amaderada, con ese toque avainillado y ese pequeño toque de cuero, que lo único que hace prácticamente es hacer a la fragancia un poquito más acogedora
más cálida, tiene un rendimiento muy bueno, estamos hablando de una fragancia que tiene un rendimiento de unas 8 horas sólidas en piel, que tiene una proyección en una estela las primeras horas bastante bueno, es decir, 1,5 metros, cosas así, en la que se percibe claramente, y luego se va a ir retrayendo hacia una burbuja personal en las personas que se te acerquen te van a oler perfectamente. Una fragancia muy llamativa, muy sensual. En cuanto a ocasiones y estaciones, igualmente, súper versátil, una fragancia que podrás usar tanto en estaciones frías como en estaciones cálidas. Hombre, no te va a poner esto con 40 y tantos grados, ¿vale? Y un porcentaje alto de humedad, ¿vale? Pero chicos, esta fragancia os la aconsejo, ¿vale? En cuanto a aroma, en cuanto a si eres de aquellas personas que le gustan las fragancias estas jamonosas que te dan esa sensación de limpieza, de pulcritud, y que aparte son sensuales, chicos, os lo aseguro que esta fragancia es de las mejores que os podéis encontrar. Es una fragancia exquisita. La siguiente fragancia de la que vamos a hablar es Mr. Arthur, The World According Mr. Arthur. Chicos, una fragancia espectacular, pero antes de hablar de ella vamos a comenzar a hablar de sus notas. Notas de salida: vainilla, incienso, pomelo. Corazón: almizcle, ambreta, esclarea. Base: incienso y abatonca. Cuando atomizas Mr. Arthur, lo primero que percibes en el aire es ese pomelo y esa vainilla, un pomelo ácido, ¿vale? Y una vainilla seca, ¿ok? Ese pomelo ácido, la sensación que me transmite a mí es que usan la cáscara del pomelo para darle esa acidez, y en este caso la vainilla, en este caso se vuelve más seca por la actuación del incienso. Una fragancia que cuando tú la atomizas la sientes cálida, la sientes inciensada, una fragancia donde las notas principales va a ser ese abatonca, esa vainilla, ese incienso, donde el almizcle y el almizcle ambreta y la esclarea van a jugar un papel en el corazón, van a hacer que la fragancia tenga cierto carácter limpio, incluso apolvado. Una fragancia espectacular, y aquí viene la anécdota que os comenté al principio. Yo cuando compré esta fragancia, su rendimiento era normalito, ¿vale? Y su proyección en su estela, 3/4 de lo mismo, ¿ok? Hablé con Cristina, una amiga que conoce perfectamente la casa Penhalicons, y me dice: David, dadle tiempo, yo tengo Mr. Arthur y es riquísima. Y, ojo, chicos, no se equivocó. El tiempo puso a este muñequito donde debe estar. Es uno de los perfumes de Penhalicons, de los que tengo en mi colección, que más me gustan, ¿ok? No es proyectante en exceso, las primeras horas sí, es una fragancia que se hace notar, tiene un rendimiento normal para ser la fragancia que es, estamos hablando de unas 7 horas, 8 horas en piel sólida, pero chicos, el aroma es una pasada, es espectacular, chicos, un aroma que cautiva. No me esperaba para nada el aroma que tenía. El rendimiento al inicio, como ya os he dicho, me defraudó, pero actualmente lo que os he dicho, es una fragancia que te dura tus 7-8 horas en piel, sólidas, ¿vale? Que luego, esta fragancia a partir de la 7ª, 8ª hora, dependiendo de quién seas, empezarás a sentirla más a ras de piel. Una fragancia espectacular para otoño e invierno, para ocasiones más íntimas, para ocasiones en las que no necesites proyectar tanto, ni llamar tanto la atención, sino que sea una fragancia que se acerque a la gente para olerte,
Es una fragancia espectacular y que arranca muchísimos piropos, huele estupendamente, ¿sabes? Es una fragancia increíble en ese aspecto. Bajo mi punto de vista, un perfumazo de la casa de Penhaligon's, chicos. Esta de Mr. Arthur es una fragancia, como ya he dicho, para otoño e invierno, básicamente. Una fragancia que podríais usar en verano y en primavera si las noches son fresquitas, porque como no tienen una estela pesada, no tienen una proyección pesada, es una fragancia que creo que perfectamente podríais usar en una ocasión de verano o de primavera si las condiciones te la permiten. La siguiente fragancia de la que vamos a hablar es Mr. William o The Inimitable Mr. William. Chicos, una fragancia espectacular, pero antes de hablar del aroma, vamos a hablar de las notas olfativas que tiene. Notas de salida: bergamota y jazmín, corazón, vetiver, cedro e incienso, y base, sándalo y ambroxan. ¿Qué percibimos cuando atomizamos Mr. William? Lo primero que percibimos que es una fragancia cítrica y limpia, ¿ok? Cuando transcurre esta sensación cítrica de la salida y limpia por la parte floral del jazmín, lo primero que encontramos es que empieza a incidir en la fragancia las notas amaderadas, junto con ese incienso, ¿vale? El ambroxan emerge rápidamente, ¿ok? Dándole una sensación a la fragancia, chicos, o un carácter a la fragancia jabonoso, cítrico, limpio y amaderado. Te vuelve una fragancia, como diría yo, de barber shop. Una fragancia de barbería británica, una fragancia espectacular, chicos, en la que el ambroxan toma cierto carácter dulce, pero la principal función que va a tener ese ambroxan va a ser la de fijar la fragancia, impulsar ese carácter jabonoso, dar mayor fuerza a ese carácter jabonoso, tanto a lo largo de la vida de la fragancia como en su salida. Una fragancia con un rendimiento de 10 horas sólidas en piel, con proyección y estela durante las 2 primeras horas buenísima, que se retrae a una burbuja personal que es perceptible por cualquiera que pase por al lado tuya con claridad. Chicos, una fragancia versátil en cuanto a estaciones y versátil en cuanto a ocasiones, que dependiendo del número de atomizaciones podríais llegar a usar en verano, primavera, otoño o invierno. Un perfumazo, chicos, para aquellos amantes de las fragancias con cierto olor a barbería, pero que no se trata de barbería clásica, chicos. Este aroma es elegante, sofisticado y moderno, chicos. Es una fragancia exquisita de la casa de Penhaligon's. La siguiente fragancia de la que vamos a hablar es Halfeti. Chicos, notas de Halfeti: hojas de ciprés en su salida, azafrán, cardamomo, abrotano, bergamota y pomelo, corazón, rosa de Bulgaria, nuez moscada, jazmín, base, madera de oud, cedro, cuero, sándalo, ámbar, abatonca, vainilla y almizcle. ¿Qué tenemos cuando atomizamos Halfeti? Lo primero que percibimos nosotros cuando atomizamos Halfeti es una fragancia aromática, amaderada, especiada, con cierto carácter cítrico en su salida, espectacular, ¿vale? Pero espectacular, donde esa parte aromática verde de la hoja de ciprés junto con el abrotano, ¿vale? Se percibe clarísimamente esa parte aromática, y donde las notas de base, ese cedro, ese oud, ese sándalo, ¿vale?, se van a conjugar junto con las notas de salida para crear una salida cálida, una salida especiada, espectacular, chicos. Una fragancia exquisita en su salida, pero es que a medida que va secando,
no va perdiendo esas propiedades y es una fragancia que se vuelve más ambarada, un poquito más dulce y un poquito más cremosa, pero no va a dejar de perder ese carácter amaderado, aromático, especiado, si se pierde ese carácter cítrico de la salida. Espectacular en cuanto a rendimiento, estamos hablando de una fragancia de sus 8 horas o 9 horas perceptibles en piel, sólidamente, con proyección y estela las 2 primeras horas también muy buenas. Chicos, una fragancia llamativa y sensual para otoño e invierno, ¿vale? Y ocasiones especiales. Chicos, una fragancia increíble de la casa de Penhaligon's. Os voy a comentar un layering espectacular, ¿vale? Y es el layering de Halfeti junto con Mr. Sam. Si mezcláis, primero ponéis de base Halfeti y encima ponéis Mr. Sam, os queda una fragancia increíble, donde se mezcla la parte aromática de la fragancia de Halfeti y amaderada, ¿vale? Junto con la parte jabonosa y limpia de Mr. Sam y crea una fragancia exquisita. Ahí tenéis la primera píldora. La siguiente fragancia de la que vamos a hablar es la fragancia de Penhaligon's Dandy. Chicos, notas de salida: frambuesa, cidra, bergamota, corazón, roble, whisky, cedro. Base, patchouli, clean cut. ¿Qué tenemos cuando atomizamos Dandy? No sé cuál es mejor, si Halfeti o Dandy, os lo digo así de claro. Son dos espectáculos de fragancia. Chicos, para aquellos amantes de las fragancias alcohólicas, aquí tenemos un whisky que envuelve o que cubre las notas amaderadas de roble y cedro, espectacular, chicos. Es lo que percibes inicialmente en la fragancia, junto con esa parte afrutada, ligeramente dulce de la salida, ¿ok? Pero lo que percibes inicialmente es una salida alcohólica, amaderada, con un toque dulce, ¿ok? Una fragancia espectacular, chicos, desde su salida, que a medida que evoluciona la fragancia, lo que vaya a seguir manteniendo es ese carácter alcohólico y amaderado. Chicos, una fragancia que se vuelve ligeramente más terrosa, la fragancia, por la acción del patchouli, pero chicos, una fragancia increíble en cuanto al aroma de whisky y maderas. Es una fragancia amaderada, con ese carácter alcohólico y ligeramente dulce que le va a dar esa parte amaderada junto con el alcohol del whisky, ¿ok? Una fragancia elegante, cálida, sensual, sexy para un chico, para un hombre en este caso. La veo una fragancia no para una persona tan joven, que la podría usar perfectamente, pero sí para una persona ya madura, que sabe lo que quiere y lo que tiene. Es una fragancia perfecta, chicos, para ocasiones especiales y para citas increíble, chicos. Una fragancia de otoño-invierno. Siguiente píldora, chicos. Si mezcláis Halfeti en la base con Dandy, os da una fragancia en la que resalta la parte amaderada de la fragancia y alcohólica, espectacular, con matices aromáticos, verdes, increíble, con una proyección y una estela de locos, y con un rendimiento ya brutal, ¿vale? Superior a las 10 horas en piel. Chicos, píldora 2. Por último, Eau de Audacity. Chicos, notas de salida: pimienta negra, LMI, azahar, corazón, incienso, azafrán, rosa. Base,
vainilla, cuero y ámbar gris. ¿Qué percibimos en la salida o cuando atomizamos Audacity? Chicos, lo que percibimos inicialmente en Audacity es una fragancia avainillada con un carácter cítrico en su salida, ¿ok? Pero ese carácter cítrico desaparece rápidamente, ¿vale? Porque va a entrar muy rápidamente también ese carácter especiado de la fragancia, esa pimienta rosa, ese azafrán, chicos, junto con la vainilla, ¿vale? Van a hacer de la fragancia, y ese incienso y ese cuero, van a hacer de la fragancia en su etapa de secado una fragancia espectacular, una fragancia que mucha gente le encuentra parecido o semejanza a la de Baby Cat de Yves Saint Laurent. Chicos, una fragancia exquisita, chicos, como ya he dicho, con una salida avainillada cítrica, que a medida que evoluciona se va a volver más especiada, con un rendimiento de 8 horas sólidas en piel tranquilamente, perceptible alrededor tuya, con una proyección y una estela, las 2 primeras horas bastante buenas, chicos. Una fragancia de otoño e invierno, que si puedes llegar a usarla en primavera y verano, si las condiciones no son excesivas de calor, chicos, una fragancia espectacular, una fragancia totalmente aconsejable para ocasiones y citas especiales. Como he comentado anteriormente, llegamos al final del vídeo y os doy mi pequeño consejo sobre qué fragancias de las 6 que tengo aquí usaría yo para esta época de año y la situación en la que lo usaría. Vamos a comenzar distinguiendo entre cena y almuerzo, ¿vale? Si tuviera que ir a un almuerzo y solo fuese ir al almuerzo, ¿vale? Es decir, que luego no fuese a salir de fiesta, pues podría usar perfectamente Mr. Arthur, ¿ok? Podrías usar Mr. William, o de Audacity. Chicos, si fueseis a una cena solamente, ¿vale? Mi consejo, o de Audacity, si fueseis a una cena y luego salir, diferenciamos dos cosas. Salida formal, es decir, salida a un sitio elegante, con clase, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y salida menos informal, una discoteca, para arriba, para abajo, ¿ok? Pub, lo que sea, ¿vale? Salida formal, dandy. Salida informal, Halfeti. Que sois chicos jóvenes, no tan maduros, ¿vale? O no os gusta tanto las fragancias alcohólicas o aromáticas, etcétera, y os gusta más fragancias que llamen la atención, que arranquen cumplidos, aunque la de Halfeti te las arranca sí o sí, y la de Dandy también, pero que buscáis una fragancia más juvenil, chicos, para cenas y salidas, Mr. Sam. Espectacular. Que sois chicos más jóvenes, ¿vale? Y buscáis fragancias que no sean ni alcohólicas, ni aromáticas, ni amaderadas, ¿vale? Esta fragancia espectacular. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que haya gustado el vídeo. Si es así, dadle al like y compartir. Si os gusta el contenido que estoy trayendo, suscribiros y darle a la campanita, y lo que suelo decir,
al final de los vídeos. Cogeros por la sombrita, para adelante y cartucho al cañón, y nos vemos los culos. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo, chicos.